sistema, para que funcione correctamente un servidor web, necesitamos un cliente web que realice una petición HTTP o HTTPS a través de un navegador o un cliente como es un navegador. Puede ser Chrome, puede ser Firefox, Safari, y un servidor en donde esté almacenada la información que queremos procesar. ¿Cómo es el proceso? El proceso es el siguiente. Tras la primera consulta por parte del usuario web, se establece una conexión entre el servidor DNS y el ordenador que realiza la consulta o petición, o sea, de nuestro cliente. Este servidor DNS responde con una dirección IP correcta al servidor web, donde este está alojado el contenido solicitado. ¿Cuáles son las funciones de un servidor web? Bueno, ahí ustedes lo tienen, la imagen bastante específica. El cliente solicita peticiones HTTP o HTTPS en modo cifrado. Estamos solicitando un servicio y nuestro servidor nos brinda ese servicio en caso de que tenga la información que nosotros estamos solicitando. Entonces, hacemos la petición, que es un request vía el protocolo de comunicación. Entonces, si la información está disponible en ese servidor, entonces ocurre un response. Siempre pues, va a haber una respuesta del servidor. Si no tiene la información, entonces te va a devolver una respuesta diciéndote de que no encontró la información. Ese es el famoso 404. Un servidor web se mantiene a la espera de peticiones de ejecución que le hará un cliente o un usuario en el Internet. El servidor web se encarga de contestar a estas peticiones de forma adecuada, entregando como resultado una página web o un tipo de información. Puede ser un JSON, que devuelva un JSON, que es un formato de intercambio de información. ¿Sí? Y esa respuesta entonces la recibe el browser, que es el cliente. Es bueno destacar que cuando inmediatamente el servidor responde, el servicio automáticamente se desconecta. No hay una conexión permanente, sino que es, yo te solicito una información y él te devuelve, te responde y inmediatamente la conexión se corta. ¿Sí? Esa es una forma de poder quedar disponible para múltiples usuarios al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso un servidor puede estar atendiendo miles de peticiones de forma continua. ¿Sí? ¿Qué tipo de servidor existe? El servidor dedicado, como su nombre lo indica, se refiere a una computadora, un servidor que está exclusivamente al sitio del cliente para aplicaciones de alta demanda. En otras palabras, estamos diciendo que nosotros tenemos, digamos, un sistema instalado en un servidor dedicado. Eso quiere decir que ese servidor exclusivamente solo trabaja con nosotros. No puede estar compartido con otros clientes. A diferencia del servidor compartido, en este servidor posiblemente estén alojados los sistemas o servicios de diferentes compañías. Y el servidor comparte estos recursos con todos sus clientes que tienen los servicios ahí. Entonces, un servidor que es compartido por múltiples clientes. Es como un condominio, para que se hagan una idea, un condominio de apartamentos. ¿Sí? Ese condominio es compartido por todas las personas que viven en cada uno de los departamentos del condominio. ¿Sí? Y ese condominio, en los servicios que ofrecen, es compartido por todos. Por ejemplo, el servicio del agua, el servicio de la luz, quizás tienen un área de, digamos, de
recreamiento. ¿Sí? Entonces, esa área de recreamiento es compartida por todos. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, que usted tenga una casa en la playa, pues propiedad suya, solamente la utiliza usted. Esta es más o menos la analogía para que entiendan. Un servidor dedicado, un servidor que está funcionando exclusivamente para un solo cliente. ¿Sí? Aunque tiene capacidades de sobra para trabajar múltiples clientes, pero toda su potencia, todas sus características están dedicadas a un solo cliente. Estos servicios, cuando suelen ser bastante más caros, por ejemplo, hay empresas que venden servicios de dominio. Entonces, tú puedes alquilar un lugar ahí y poder poner tu página o cualquier otro sistema. Y este dominio que ellos te ofrecen es compartido. Quiere decir que en ese mismo servidor donde está tu página o está tu foro o tu blog, asimismo puede ser que estés sirviendo de recursos a otros que también están haciendo lo mismo. ¿Sí? Espero que haya quedado claro la descripción. Vamos a hablar de los protocolos del servidor web. Ya sabemos que un protocolo es un conjunto de reglas, ¿sí? Para poder establecer una comunicación con, otra computadora u otro servidor u otros clientes. Un conjunto de reglas que nos permiten establecer cómo nos vamos a comunicar. ¿Sí? Entonces, un servidor web es un programa, ya lo sabemos, que sirve datos en forma de páginas web. Siempre recalco que no confundan el servidor web con un servidor. ¿Sí? El servidor es el equipo físico y dentro de ese equipo físico está instalado un software que es un servidor web. Entonces, este programa sirve datos en forma de páginas web o hipertextos o páginas HTML, que lo que significa es Hypertext Markup Language, que es el lenguaje de la Internet que nos permite a nosotros maquetar páginas, dígase crear su estructura. Y esto incluye efectos complejos, enlaces, figuras, formularios, botones, ¿sí? Y objetos incrustados como animaciones y reproductores de sonido. Es bueno recalcar también que HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado de etiquetas con el cual nosotros podemos maquetar o diseñar nuestras páginas. La comunicación de estos datos entre cliente y servidor se hace por medio de un protocolo. Explicamos lo que es un protocolo. Entonces, el protocolo que se utiliza para este tipo de intercambio de información es HTTP. Con esto, un servidor web se mantiene a la espera, ¿sí?, de peticiones HTTP, que son ejecutadas por un cliente HTTP. Ese cliente es el navegador. Nosotros lo conocemos como navegador y nosotros también conocemos diferentes navegadores. Tenemos Chrome, tenemos Mozilla Firefox, está Edge, ¿sí? Hay muchos, Safari y otros más. Por ejemplo, ahí hay una dirección web. Usted teclea esa dirección en el navegador y este va a realizar una petición HTTP al servidor que está asociada a esa dirección. Entonces, el servidor responde al cliente enviando el código HTML de esa página. En caso de que no exista la información, ella va a devolver también un response, una respuesta, indicando que no existe. Una vez el servidor responde con la información, el navegador, cuando recibe el código, lo interpreta y lo muestra en la pantalla del navegador. Eso es lo que se conoce con el término de renderización. Ese código HTML que es devuelto por el servidor en el caso de que, recuerden que puede devolver HTML o puede devolver un código, un JSON, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto comúnmente lo que hace es que devuelve una página web. Entonces, esto se envía vía HTML y este
HTML cuando es recibido por el browser, él lo renderiza. Y así usted ve cómo la página se despliega en su navegador o browser. El servidor se encarga de transferir el código de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación de la misma. Y aquí está la imagen, es el cliente solicita una información al servidor. Obviamente hay un enlace entre el cliente y el servidor. Ese enlace es una conexión por internet, ¿sí? Entonces, a través de internet, que es una red de redes, yo me conecto con mi cliente, el browser, él solicito a través de la URL, que solicito la información. Si el servidor la tiene, entonces la busca los documentos que me pueden servir, por ejemplo, texto, imágenes, sonido, una película, lo que sea. Entonces, si todo eso está ahí, entonces él devuelve el servicio solicitado al cliente. Es una relación cliente-servidor. Una vez el servidor te entrega la información, automáticamente se desconecta. Bueno, los servicios, está la internet, ustedes saben muy bien lo que es internet, no vamos a redundar en eso. Una página web, ya sabemos lo que es una página web, es una maquetación hecha con HTML, se combinan varias tecnologías para lograr esto, HTML, CSS para darle los estilos, y poner los colores, la tipografía, el navegador web que se encarga de poder renderizar las páginas hechas en HTML y el servidor que brinda estos servicios. Funcionamiento de un servidor web. La web funciona siguiendo un modelo cliente-servidor. Ya sabemos lo que es el modelo cliente-servidor. El cliente es quien pide servicios al servidor y el servidor es quien brinda estos servicios. Y estos servicios pueden ser, por ejemplo, un database server, un servidor de base de datos. Es un servidor que contiene un sistema de manejador de base de datos, donde las informaciones están siendo manejadas a través de un manejador de base de datos. Ahí tenemos tablas, y estas tablas están relacionadas unas con otras, ¿sí? Y a través de nuestra página nosotros podemos solicitar alguna consulta a ese servidor. También tenemos un file server que se encarga de servir el servidor de archivos. Luego ya veremos cuando entremos a la parte de la programación, lleno ya, cómo nos conectamos y accedemos a estas informaciones. El cliente web, eso lo mencionamos ahorita, pero está más detallado. Un cliente web es un programa mediante el cual el usuario solicita a servidores web el envío de información o la recepción de información. Esta información se transfiere mediante el protocolo HTTP. La información que se recibe es un conjunto de documentos en texto codificado en lenguaje HTML. Normalmente un servidor web responde con un código HTML, pero no quiere decir que solamente pueda hacer eso. Un servidor te puede entregar a ti, por ejemplo, una imagen, te puede entregar a ti una base de datos en un JSON, y ese JSON tú lo puedes luego recibir en tu página, renderizarlo con JavaScript para que se dé un formato más especializado y se pueda renderizar correcto en tu página. El cliente web debe interpretar estos documentos para mostrarlos al usuario en el formato correspondiente. A eso me refiero con el término de renderizar, ¿sí? Ese era uno de los problemas que tenía el navegador Internet Explorer, en donde, a pesar de que tú tienes todas las instrucciones correctas en tu código HTML, cuando se renderizaba en Internet Explorer, nunca se renderizaba de forma correcta. Entonces teníamos que estar preguntando y configurando que si el navegador que está renderizando es Internet Explorer, entonces aplican estas reglas de CSS. ¿Sí? Gracias a Dios ya lo eliminaron y lanzaron una nueva versión o otro
navegador que se llama Edge. Al final tuvieron que utilizar el motor de Chromium, que es el motor que utiliza Chrome. Y ahí están los nombres de los navegadores. Microsoft Internet Explorer, ya ese lo sacaron de servicio. Ahora hay un nuevo modelo que se llama Edge. Tenemos Mozilla Firefox, que es uno de los mejores navegadores. Está Chrome, que es ahora mismo el líder en uso. También tenemos Opera, también tenemos Mozilla Firefox. Apple, la compañía, tiene su propio navegador que se llama Safari. ¿Sí? Ahí está Netscape Navigator, que fue uno de los pioneros. ¿Sí? Hoy en día está en desuso, creo que ya está fuera de servicio, pero estuvo un tiempo que era el navegador más importante, fue uno de los pioneros cuando empezábamos a navegar en Internet, cuando primeros comienzos de la Internet. Hoy en día los navegadores se han estandarizado y casi todos ya pueden renderizar de forma correcta. Actualmente la versión más utilizada de HTML es la 5, ¿sí? Por todas las características y mejoras que trae. Y la mayoría de los navegadores ya soporta de forma nativa, sin problema, HTML. Nosotros estaremos trabajando con HTML. Entonces, ¿por qué debemos instalar un servidor web? Lo que ocurre es que hay tecnologías que para poder funcionar necesitan de un servidor web. Por ejemplo, lo que están viendo en verde son lenguajes de programación que corren del lado servidor. Y para poder correr estas aplicaciones necesitamos un servidor web que soporte esta tecnología. Por ejemplo, PHP, que es extremadamente popular en el desarrollo de aplicaciones web. ASP es una tecnología de Microsoft para la creación de páginas dinámicas y de páginas que se conectan a base de datos y su contenido es dinámico. Esa es la primera versión, el ASP. Hoy en día se utiliza una tecnología que se conoce como ASP.NET. Tenemos PER, que es muy famoso también. Python, súper famoso, se utiliza muchísimo hoy en día en el desarrollo de aplicaciones web, también en el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial. También hay un framework para desarrollar aplicaciones web que se llama Django. Y también está Ruby, que digamos que es de los más nuevos, ya no tan nuevo, pero no es tan popular como lo que hemos mencionado. ¿Sí? En otras palabras, es como una gran heladería de muchos sabores, y usted simplemente elige lo que usted entiende que son los más fáciles de usted aprender o utilizar, o mejor dicho, usted utiliza la tecnología que conoce. Pero nunca puede descartar las demás, sino que usted inmediatamente aprende muy bien una, tiene un buen dominio de una, empieza a aprender otra, porque eso va a expandir su nivel de conocimiento en cuanto al uso de diferentes tecnologías. Diseños de servidores, por ejemplo, están los servidores basados en procesos. Este diseño es el predecesor de todos los demás, se basa en la obtención de paralelismo mediante la duplicación del proceso de ejecución. Existen varios diseños basados en procesos. El más simple es el que el proceso principal espera la llegada de una nueva conexión y en ese momento se duplica creando una copia exacta que atenderá a esa conexión. Tenemos los servidores basados en hilos. El modelo, un hilo o thread, ¿sí? Es una forma o tecnología que nos permite a nosotros estar corriendo múltiples procesos en diferentes canales. ¿Sí? Estos hilos son completamente independientes del otro. Si uno se cuelga, los otros siguen funcionando. ¿Sí? Hay aplicaciones, por ejemplo, que usted tiene que esperar a que termine para usted poder seguir ejecutando otras tareas. Entonces, con
Con la programación mediante hilos o la tecnología que soporta hilos, esto ayuda a que no se creen cuellos de botella. La ventaja es que la creación de un hilo no es tan costosa como la de un proceso. Varios hilos de un mismo proceso pueden compartir datos entre ellos, ya que comparten el mismo espacio de memoria. Los servidores implementados en el kernel, este diseño es un poco especial. Yo no diría poco, yo diría que es especial. Se trata de un intento de acelerar la velocidad de un servidor web mediante el movimiento de su código de espacio de usuario a espacio de kernel. Esta teoría, este modelo se muestra muy eficiente, pero de cara al mundo real, los problemas e inconvenientes son muy grandes. Hay que tener en cuenta que cualquier problema que se produzca a nivel del kernel puede ocasionar la caída del sistema completo. Eso es bastante delicado cuando hablamos de trabajar con el kernel. ¿Cuáles son los servidores web más utilizados? Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Tenemos, por ejemplo, el Microsoft IIS, Internet Information Server, que es un servidor que está diseñado para correr las tecnologías de Microsoft. Funcionan muy bien ahí, como el ASP.NET, ASP y todas las tecnologías de la compañía Microsoft. No es que tampoco sea excluyente que tú no puedas correr otras tecnologías ahí, pero de antemano el servidor de IIS se integra mucho mejor con aplicaciones de su misma compañía. Tenemos uno de los más populares, yo diría que el más popular es el Apache HTTP Server. ¿Sí? En Apache podemos correr toda clase de tecnologías, desde PHP hasta las aplicaciones que utilizan Java como backend. ¿Sí? Tenemos la HTTP, también es un servidor liviano. Tenemos un Microsystem, tenemos Engine, que es muy famoso también. ¿Sí? Pero quien domina en cuanto a instalación en servidores en la Internet, definitivamente Apache es el número uno de todos. Apache, como lo decía, es el más común y más utilizado en todo el mundo. Además que es gratuito y de código abierto esa función. Así que podríamos decir que corre sobre cualquier plataforma. El Microsoft Information Server, Internet Information Server, que es la tecnología de Microsoft, solo funciona sobre servidores Windows, ¿sí? En el dato. Por eso le decía, se adapta mucho mejor a las tecnologías de Microsoft. Y si tú quieres utilizarlo, mezclarlo con otro sistema, entonces debes utilizar una máquina virtual. Unity es un servidor web, es muy ligero y corre sobre el sistema Unix y Windows. ¿Sí? Esto lo podemos ver muchísimo en Unix, y es muy popular también, pero también tiene una versión para correr en Windows. La HTTP, esto está especialmente pensado para hacer cargas pesadas sin perder balance, utilizando poca RAM, poca CPU. Uno que no es tan popular hoy en día es un Java System Web Server. Esto es multiplataforma, quiere decir que se puede instalar tanto en Windows como en Linux, en Unix, ¿sí? Y tiene licencias de código abierto BSD concretamente. En conclusión, un servidor web es un programa que sirve para atender y responder las diferentes peticiones de los navegadores, proporcionando los recursos que se soliciten usando el protocolo HTTP. Hoy en día o en la actualidad, el uso de estas computadoras se han hecho muy común debido a la gran demanda que hay por obtener información y la forma más rápida es por medio del Internet. Hoy en día, estimados estudiantes, todo es web. Los servicios están en la web, computación en cloud, ¿sí?
Y es una gran ventaja usted tener estos servicios en la nube, en la internet, porque usted se puede conectar desde cualquier dispositivo, ¿sí? Sus informaciones están seguras en la nube. Si su computadora se borra, ¿sí? Usted tiene todas esas informaciones que las puede recuperar sin problema, ¿sí? Y esa es la tendencia hoy en día. Todo es aplicaciones web. Aplicaciones web y también las aplicaciones mobile. Dígase aplicaciones que corren en sus celulares. Que también hay tecnologías web que me permiten a mí desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. Y usted casi no puede notar la diferencia entre una aplicación nativa y una aplicación híbrida corriendo en su celular.